vayan poniendo, los voy a ir aceptando desde el teléfono, no hay problema en eso. Y el punto y la idea es que vamos a empezar con una breve introducción de lo que es la antropología filosófica. Vamos a empezar por el nombre. Antropología viene del término anthropos, que en griego significa hombre, ser humano. Y como ustedes ya recordarán un poco, logía viene de logos, que significa varias cosas, las más importantes, palabra o causa, ¿no? De alguna manera podríamos decir que la antropología busca estudiar las causas, las razones o lo que hay detrás de el hombre. Vamos a encontrar una gran importancia y un gran quizás inconveniente a la hora de estudiar antropología, porque como ustedes se imaginarán, es mucho más fácil dar una definición de lo que es un perro, dar una definición de lo que es un árbol, dar la definición de lo que es un auto, que sea el mismo hombre el que se defina a sí mismo. Lleva a ser una tarea mucho más compleja por esta idea de ser reflexiva. Y de alguna manera, la idea de antropología filosófica se puede consumar en esto que es el oráculo de Delfos, el conócete a ti mismo. Eh, el oráculo, quienes iban al oráculo en tiempos de la antigua Grecia, iban a buscar un consejo de aquel a quien consideraban un sabio. No tanto en términos filosóficos, sino en términos más bien, por decirlo de una manera, míticos, como lo vimos antes. Y quizás un buen punto, o el punto que nos propone el manual para reflexionar, para empezar a hacer un análisis del problema del hombre, es a través de la tragedia Edipo Rey. Paso a comentárselas brevemente y me van a tener que perdonar porque yo soy muy malo con los nombres, me olvido fácilmente los nombres, así que voy a referir con el título nobiliario quizás a los personajes. Y Edipo Rey es es una obra de teatro, una tragedia griega, que nos cuentan toda la historia a partir del final. Cuando Edipo, tal como lo dice el nombre, ya es un rey, ya se encuentra en una ciudad, que es Tebas, ya está casado, ya tiene hijos, pero esta ciudad es atacada por una muy fuerte plaga, la cual, cuando van a consultarlo al oráculo, el oráculo dice, bueno, lo que está pasando aquí es que de hecho, quien asesinó al anterior rey de Tebas, o sea, el que estaba antes que Edipo, aún no ha sufrido su castigo, aún no hubo justicia por el asesinato del rey de Tebas. El oráculo se lo adelanta, si no me equivoco era el oráculo, y le dice, Edipo, fuiste vos quien mató al anterior rey de Tebas. Y Edipo va a hacer todo un camino y va a dar toda una vuelta en la cual él va a tratar de descifrar quién realmente mató al rey de Tebas, pero finalmente se va a dar cuenta que sí, de hecho fue él el asesino. ¿Cómo surge y cómo se da todo el caso del asesinato? Previamente, el rey de Tebas, que tuvo un hijo, este hijo es Edipo, consulta al oráculo y el oráculo le comenta, vas a tener un hijo, tu hijo va a asesinarte, y no solo va a asesinarte, sino que va a desposar a tu mujer, o sea, se va a casar con tu esposa. A lo cual el rey de Tebas manda matar a Edipo, se lo da a un sirviente a que lo lleve al bosque y que lo mate ahí, y el sirviente, no obstante, tiene miedo de matar a Edipo, no le parece correcto, no le gusta la situación, por lo cual sencillamente lo cuelga de un árbol a la espera o que lo salve alguien o que se lo coman los animales. Edipo es rescatado, es encontrado en el medio del bosque, a pesar de que la idea era que no lo encuentre nadie, y es llevado a otro reino, del cual, como yo ya les dije, soy malo con los nombres, no me acuerdo el nombre del reino. Es llevado a otro reino, es criado, es cuidado por estos nuevos padres adoptivos que son los reyes,
Y a una edad adulta va también al oráculo de Delfo, va también un oráculo, y el oráculo le comenta, tu destino es matar a tu padre y casarte con tu madre. Edipo, con miedo, no queriendo matar a aquellas personas que lo cuidaron, o sea, sus padres adoptivos, Edipo no sabía que él era adoptado, sale de la ciudad y escapa. Luego de escapar de la ciudad, se encuentra con su padre biológico, tienen una riña, lo mata. Por- eh, Luego de eso se enfrenta a lo que es la Esfinge, es una criatura mítica que aterrorizaba al pueblo de a Tebas. Recordemos, Tebas es donde estaba el papá biológico de Edipo, su madre biológica, y de donde lo quisieron matar. Él no conoce todos estos datos, sin embargo se va a ir dando cuenta a medida que pase la obra, y se enfrenta a la Esfinge, y esta es la parte importante, me parece a mí, de el relato, de la trama de Edipo. La Esfinge le hace una pregunta con la cual, si la podía resolver, la derrotaba. Le dice, ¿cuál es el ser que durante la mañana anda en 4, durante el mediodía creo que era, anda en 2 y durante el ocaso anda en 3? A lo que Edipo sabe reconocer y responde, es el ser humano. ¿Cuál sería la idea? Al principio de su vida gatea, o sea, usa los dos brazos y las dos piernas. A mediados de su vida camina con las dos piernas, o sea, 2, y 3 sería porque cuando es viejito que usa un bastón. De alguna manera, Edipo sabe reconocer perfectamente qué es el ser humano. Y este es el punto clave de esta tragedia en particular. Pero por otra parte, a la hora de reconocerse, perdón, termino básicamente como la historia. Edipo derrota a la Esfinge, lo hacen rey de Tebas y se casa con su madre sin saber que era su madre. Para él solamente era la reina de Tebas, que había perdido de alguna manera a su esposo. En- a mediados que prosigue la obra, que Edipo va buscando al asesino del anterior rey de Tebas, se va dando cuenta que de hecho era su padre biológico, se va enterando todas las cosas que yo les conté ahora, y finalmente va a terminar la obra arrancándose los ojos, prefiriendo ser ciego, prefiriendo igualarse a Tiresias, otro personaje que constantemente le decía, fuiste vos el que mató al rey, y se va del lugar. ¿Cuál sería el punto importante de esta obra? ¿Cuál sería el punto que quizás se entienda mejor cuando lo lean del manual, porque yo soy un terrible cuentacuentos? La idea sería que Edipo, cuando se enfrentó a la Esfinge, supo reconocer al hombre, pero cuando tuvo que encontrar al criminal que mató al rey de Tebas, no se supo reconocer a sí mismo. De alguna manera Edipo supo responder perfectamente qué es el hombre, pero cuando respondió qué es el hombre, no pudo responder quién soy yo. Y ese es el gran problema quizás de la pregunta antropológica, que cuando respondamos qué es el hombre, nos tenemos que involucrar, no podemos estar por afuera de dicha definición. Edipo, eh, digamos como personaje, va a tener una pertenencia a la cultura occidental. Tenemos el caso de Freud, que Freud trata lo que es el complejo de Edipo. El complejo de Edipo lo que va a decir es, eh, muy resumido y en mi muy eh, carente conocimiento de psicoanálisis, son las pulsaciones que posee el niño y que le dan una tendencia a despreciar al padre y a tener amor por su madre, en particular del varón. Perdón, estaba leyendo aquí un mensaje. Había alguien pidiendo entrar, ya lo puedo aceptar. Estoy acá con el celular esperando a que lleguen más solicitudes. Pedirle si por favor puede salir y volver a entrar, así lo puede volver a intentar. Gracias por el mensaje. El tema con Freud es que dice, Edipo no solo nos molesta, no solo nos llama la atención, nos espanta, de alguna manera porque está mostrando o nos está develando, nos está desnudando de alguna manera
lo que nosotros deseamos, lo que está interno en nosotros, lo más carnal del hombre. Leo, en la interpretación de los sueños, Freud dice que la tragedia de Sófocles, esto es Edipo Rey, nos sigue conmoviendo a pesar de la distancia temporal, porque el destino de Edipo pudo haber sido también nuestro destino. Nuestro terror al asistir a los hechos que se relatan en la tragedia expresa la violencia de nuestro espanto ante la manifestación de esos impulsos inconfesables. Otro caso, otro punto podría ser el de Paul Ricoeur y la problemática de la conciencia de sí. Dice, Edipo tiene dos culpas encima. La primera es que asesinó de hecho a su padre, se casó con su madre, y la segunda es que él pretendía tener una conciencia limpia, se consideraba un ser inocente, se consideraba una persona que no había cometido ningún crimen y de hecho todo el mundo lo alababa, lo trataba como el mejor, lo tenía en su más alto estima. Y en ese sentido habría una problemática con la conciencia. Primero tendría que chocarse con la idea de que no es todo lo que él creyó y también debería chocarse con el hecho de que asesinó a su padre y se casó con su madre. Y en este sentido, lo que también llama un poco la atención de Edipo es que Edipo llega a la verdad pero de una manera con ruina y dolor. El caso más gráfico, termina la obra de teatro sacándose los ojos. Y es como otra visión quizás de la trayectoria humana, de la vivencia humana. Un poco los griegos tienen esta idea de que la verdad es buena, quizás más que los griegos los medievales, ¿no? La verdad es buena, da gusto, ayuda. Bueno, este sería el caso contrario. La verdad terminó perjudicando mucho, terminó lastimando. Y acá un poco la idea de Riquet, ¿no? El más sabio de los hombres, el que es celebrado y premiado por haber salvado la ciudad, es a fin de cuentas el peor de los mortales. Edipo responde acertadamente el enigma, pero el enigma del hombre no queda sin embargo dilucidado con este acierto, sino solo aparentemente. No, Edipo supo reconocer al hombre, pero no se sabía reconocer a sí mismo. Bueno, esto es un poco más o menos lo que le dije hace un momento, y da una nueva forma del perfil del héroe trágico, da una nueva interpretación Edipo de lo que era antes el héroe eh, en otra de sus facetas, ¿no? El héroe cuando uno lo piensa, por lo general lo piensa como alguien valeroso, como alguien con proezas. Acá es todo lo contrario, justamente. Casi podría decirse que Edipo, como la esfinge, es biforme. Devela el enigma porque sabe que es el hombre, pero interioriza el enigma que no sabe todavía quién es él mismo. Así que lo que vamos a tener acá, partiendo desde Edipo, partiendo desde este punto, es, digamos, una doble problemática de alguna manera entre que tenemos una conciencia de sujeto, ¿no? Nos pensamos a nosotros mismos como sujetos y al resto de las cosas a veces las conocemos como objetos, las tendemos a tratar de conocer como objetos, pero a la hora de tratar de conocernos a nosotros mismos, este esquema ya no nos sirve, ya pierde fuerza. Y como último, y como última idea de este pequeño apartado es cómo esta idea que anteriormente nombramos de la conciencia del sujeto y el conocimiento, y que lo vimos en la clase de recién, también la retoman Freud, Nietzsche y Marx. Freud, Nietzsche y Marx son llamados maestros de la sospecha. Cada uno de ellos, a su manera, ponen en entredicho la solidez de la conciencia. Freud, al postular una instancia inconsciente determinante del comportamiento humano, Marx, porque la conciencia aparece como falsificación de la realidad social concreta, y Nietzsche, porque la conciencia constituye para él una mínima parte de la psiquis humanas y el supuesto conocimiento que posee no es otra cosa que error. Un poco como se lo dije recién en la clase pasada, Freud que te va a decir el inconsciente es bastante más importante o tiene bastante peso en relación a lo consciente. No tenemos una instancia de nuestra mente que no manejamos y que sin embargo nos hace actuar. Marx que nos va a decir, vos no actúas como querés porque querés,
no actúas de la manera que actúas según tu gusto. En realidad todo un mecanismo social detrás que te está haciendo hacer esas cosas, que te está haciendo moverte de esa manera. El caso de Nietzsche, que va a decir algo bastante similar, y que, bueno, Nietzsche es un poco anterior a ellos. No, perdón, es... Sí, bueno, un poquito anterior a ellos. Que lo que va a decir es que la parte consciente o lo que conocemos en realidad no explica todo el ámbito también de nuestros comportamientos. No es suficiente. También están las pasiones por detrás que nos hacen comportarnos de tal o tal manera. Estos son algunos problemas que debe afrontar la antropología filosófica. En las cuestiones filosóficas no importa tanto la solución como el planteo que permita pensar la cosa. La más de las veces, las que se plantean son cuestiones últimas, como las preguntas que anteceden, y no se trata de contestarlas, sino de pensarlas a fondo, ya que no está ausente en cualquier descripción o consideración que pueda hacer del ser humano la repercusión ética que inevitablemente lo acompaña. Cada vez que hagamos una definición del hombre, cada vez que pensemos qué es el hombre, siempre va a tener una consecuencia ética. Pongo un ejemplo. Si yo considero a todos los seres humanos como útiles, como sencillamente seres útiles, yo así como tiro una lapicera que no me sirva a la basura, puedo despedir a una persona, la puedo matar, puedo hacer un montón de cosas, por lo cual no está tan bueno pensar a la gente como útil. Si pienso a las personas con dignidad, por ejemplo, bueno, ahí ya tiene que tener otro trato, ya hay otra implicancia ética. Así que en este módulo, en esta serie de apartados, va a haber una visión histórica, va a tener esta propuesta histórica de ver qué se fue pensando en cada una de las épocas. No obstante, no va a ser una idea unitaria y progresiva, no va a ser una idea de vamos a ver el progreso lineal del pensamiento a lo largo de la historia. Esto no es posible. Esto lo critica mucho... Uy, no me sale el nombre ahora. Denme un segundo porque el nombre es importante, en particular este. Eh, disculpen la desprolijidad, pero es uno de los autores que pueden llegar a aparecer en el final, así que prefiero que por lo menos escuchen el nombre y lo tengan en cuenta. Eh, si no me equivoco era Bátimo. A ver si está por acá. Sí, era Bátimo, perfecto. Nada, anótenlo en un papelito, ténganlo en cuenta. Lo que estamos viendo ahora lo comenta Bátimo. La crisis de la idea de historia entraña la idea de progreso. La crisis de la idea de historia entraña la idea de progreso. Si no hay un curso unitario de las vicisitudes humanas, no podrá sostenerse tampoco que éstas avancen hacia un fin, que efectúen un plan racional de mejoras, educación y emancipación. Por otro lado, el fin según esta modernidad regia, sí, según la modernidad, regia el curso de los acontecimientos. Era presentado también él a partir de un punto de vista de un determinado ideal de hombre, esto es, la figura del hombre europeo moderno. ¿Cuál es la idea de esto? Si nosotros queremos dirigir la historia, si nosotros queremos, pongámosle en el caso de Argentina, mejorar la educación, tenemos que tener una idea, tenemos que tener un fin, tenemos que tener en nuestra mente una idea de un buen alumno o el alumno que queremos llegar a formar y los profesores que queremos llegar a tener. Y en base a esa idea podemos dirigirnos. El problema acá es que si queremos dirigir la historia del progreso
y elegimos un punto hacia el cual llegar, los europeos de la modernidad dicen, el punto al que hay que llegar es hacer como nosotros. Algo bastante pedante en cierto punto, ¿no? Y lo que dice Bátimo es, el progreso se concibe solo asumiendo como criterio un determinado ideal de hombre, que, en la modernidad, coincide siempre con el hombre moderno europeo. Es algo como decir, nosotros los europeos somos la forma mejor de humanidad. Sí, la forma mejor de humanidad. Todo el curso de la historia se ordena en función de realizar más o menos acadamente este ideal. El problema va a ser acá que no hay un ideal de hombre, no hay un ideal que abarque toda la humanidad, no hay un solo hombre al cual haya que llegar, una sola forma de ser humano a la que haya que llegar. Hay una multiplicidad de puntos de vista que no se pueden reducir. A veces yo me río, a veces pienso, ¿no? Cuando dicen la cultura argentina o el argentino promedio. Pero la verdad que los argentinos entre nosotros no nos parecemos tanto. ¿Qué tiene que ver una persona que vive en microcentro con el que vive en Jujuy? La verdad no son tan parecidos. Inclusive me animo a arriesgar que la persona que vive en microcentro puede ser mucho más parecido a un uruguayo que a un jujeño. De manera de que no podemos hablar de cosas, de reducir todo a un solo modelo. Y ni que hablar si, no, si salimos de Argentina y empezamos a pensar a... Uh, perdón, ¿se me estaba escuchando bien? ¿Me estaba escuchando bajito? Se escucha bien, profe. Me acabo de dar cuenta que estaba desconectado el micrófono, estaba tomando el audio de la computadora nomás. Bueno, No, se escucha bien. perfecto. Imagínense ahora si tratamos de transformar lo que es la cultura de Estados Unidos, de la India, de China, de Japón, de Europa, de África, todo y tratamos de meterlo en un solo modelo. Imposible, no hay forma. ¿Cómo en base a un modelo, no sé, explicás que en Las Vegas prefieren comprar cosas nuevas en vez de arreglarla y que los indios no te saludan con la mano izquierda porque les resulta ofensivo? No tenés un modelo para eso. No se puede reducir. Esta es la idea que trae Bátimo. Si hablo mi dialecto en el mundo de dialectos, seré consciente de que la mía no es la única lengua, sino precisamente un dialecto más entre otros. Si profeso mi sistema de valores, religiosos, éticos, políticos, étnicos, en este mundo de culturas plurales, tendré también una aguda conciencia de la historicidad, contingencia y limitación de todos estos sistemas, empezando por el mío. De alguna manera, esa es la idea de no podemos reducir toda la experiencia humana a un solo sistema, por lo cual lo que se está queriendo ver acá, o lo que se va a ver en esta unidad, es una multiplicidad de puntos de vista, no de manera lineal, sino ver cómo se trató de resolver a lo largo de la historia. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Pido disculpas por mi pésima redacción o pésima capacidad para contarles qué dice Edipo. Léanlo, es muy lindo libro. No, está bien. Yo no sé qué preguntar, recién entro. Ah, bueno. Bueno, Pero después... sí tengo una pregunta, profe, Sí. con respecto al presente, porque no pude entrar a Miel y varios alumnos acá tuvieron problemas con Miel también para dar el presente. Y yo casi no di el presente porque tampoco podía entrar acá, recién entro. Según tengo entendido, no vas a, o sea, hablarlo con alumnos, igual, sacate todas las dudas, tratar de arreglar las cosas, pero por el tema de la virtualidad em, son bastante flexibles a la hora de dejarte ir a un final. Así que presentate todo lo más que puedas, trata de entrar a todo. Ya sé que tenés el inconveniente que no puedes, pero trata de presentarte tal como ahora lo más que puedas. Y ante la duda, anda al examen. No, son bastante comprensibles a la hora de ver cómo es eso. Y respecto de los videos, ¿podés ver los videos de las clases? ¿Tenés algún problema con eso? No, hasta ahora no pude ver ningún video. Ah,
Bueno, te pido si en el chat me dejas tu email y te reenvío todos. Y de última, si no puedes entrar ni acá ni a Miel, cualquier duda que tengas me la mandas por ese lado y tratamos de hacer algo. Ok, gracias, O, profe. o si querés, Ahora le no sé, escribo. no sé si hay una opción de mensaje privado, por si me lo querés mandar solo a mí el mail, así te mando todas las cosas. No, sí, Pero bueno, ahora lo escribo ahí. no hay nada que estemos viendo acá que no haya aparecido en el manual. Y lo que recomiendo siempre a todos es siéntense a leer el manual. Es muy importante. Es tan importante como venir a la clase. Sentarse a leer el manual. No sé, ¿se me escucha? Sí, sí. Bien. ¿Tiene alguna idea aproximada de cómo podría ser o cuáles serían los puntos fuertes de lo que es antropología en un examen? Porque, o sea, tenemos el repaso histórico, tenemos varios autores, o sea, puntualmente saber lo que es la antropología, me imagino yo, y ¿Lo después, decís, lo decís en función del final? sí, en función de poder ordenar todo esto en base a que tenemos que rendir un examen, ¿no? Mira, el problema que está acá es que te puedo decir que hay puntos fuertes, sí, por supuesto, pero no sé si estuviste en la clase anterior. ¿Llegaste a estar? ¿Llegaste un poco más tarde? Mañana, Hoy a las 8. sí, me conecté tarde, me conecté. Perfecto. Lo que yo les mostraba ahí, lo que yo les quise mostrar, es que lo que vas a tener es que vas a tener preguntas que están buenas, que son un poco generales a la hora de desarrollar, pero también el examen tiene esta particularidad de que hay preguntas muy específicas. Eh, Se los muestro de paso, quizás frenen un toquecito esta clase, justo estamos por entrar al punto 2, así que no va a haber problema al respecto. Dejo de compartir. A ver si está abierto el archivo todavía. Esto no. Denme un segundito. Ahí está. Por ejemplo, muestro la pregunta 1, ¿no? Para que se den una idea. Esto es un examen que tomé la última fecha, la última mesa, ¿no? La pregunta 1, ¿por qué es importante la pregunta en filosofía? Ahí obviamente es la unidad 1. Tenés varios puntos desde los cuales desarrollar, son bastante válidos, ¿no? La filosofía como problematizadora, porque es más importante la pregunta que la respuesta. Podés llevarlo de varios lados, podés llevarlo desde los griegos también, o sea, hay una serie de cuestiones o una serie de respuestas que la hacen válida, que la hacen correcta. Ahora también te pueden aparecer estos como el punto B. ¿Cuál es la función de la filosofía para Max Horkheimer? Y ahí está el punto. Yo te diría en realidad, y en función de tu bien y en función de que yo quiero que todos ustedes aprueben, lean todo el manual. O perdón, lean todos los apartados del manual que les tocan a ustedes. Porque de repente te puede salir acá con un autor que lo trató en un párrafo y que constituye la mitad del punto de esta pregunta. Y Que digamos, ese tipo de nos pasó cosas. algo muy similar en biología. ¿Cómo? Nos tomaron, nos pasó algo muy similar en biología, que nos tomaron un anexo de un módulo. eh, Claro. sí, 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 entiendo. O sea, a mí me gustaría decirles, no importa tanto que se acuerden los nombres, no me importa tanto que sepan qué dijo tal o tal autor, pero yo no escribo los exámenes y aparece. Y aparece y te puede llegar esta pregunta de un autor que apareció en un párrafo y que te puede llegar a complicar. Lo mismo acá, un poco, también se los decía en la primera clase al principio, marcar lo que corresponde y justifica al menos dos opciones. También había gente que me marcaba dos, acá estamos hablando en concreto de Galileo Galilei, me marcaba dos y la dejaba así, y no justificaba.
y de repente si yo encontraba que alguna era falsa, que alguna estaba errada, por ejemplo, frente a una teoría dada no formular otra hipótesis, y ya la tenía que tomar como mal. En cambio, si había alguna fundamentación de la respuesta, podíamos ver, se podía llegar a rescatar un puntito más, una cosa más. La pregunta 3, Aristóteles sostiene que aquello que caracteriza a todos los seres vivos es la existencia de un principio vital. ¿Cuál es? Eso lo vamos a ver en la clase de hoy. Pero tenés de todo, o sea, puede haber apartados muy específicos por los cuales yo les voy a insistir y reinsistir todas las clases. Lean y siéntanse con el apunte. Primero, para ya empezar a resumirlo y estudiarlo, y segundo, porque yo también soy un ser humano y una palabra se me puede llegar a escapar y alguna cosa se me puede llegar a olvidar. Y es preferible que ustedes lo lean y digan, ah, profe, esto se le pasó o esta idea no quedó tan clara. ¿Qué quiere decir? Y lo contestamos por miel y no hay ningún inconveniente al respecto. Obviamente yo hago todo lo posible para que no se me escape nada. Pero bueno, puede pasar. No es imposible. No hay problema, se entiende, se entiende. ¿Alguna otra cuestión, tanto si quieren del examen o de lo que vimos hasta ahora? ¿Usted considera que son importantes, profe, las actividades de miel de cada clase? Las actividades miel de cada clase. Yo les dejo, a ver, lo más importante que tienen que hacer es leer el manual. Y es lo que más me interesa a mí, que lo lean y que traten de hacer las actividades miel, decir las preguntas que les dejo. ¿O a No, qué yo te- digo, cada clase tiene actividades que son varios puntos que serían aparte de lo que hay en el manual, aparte de esa guía de preguntas. A ver, son un material de ayuda. Digamos, tiene esa idea de ser un material de ayuda, de acompañar. Pero en mi opinión lo más importante es que lean el manual, lo entiendan, y yo creo que con eso podemos darnos por satisfechos. Si lo ven y si tienen tiempo y si pueden reforzarlo con esas actividades, muchísimo mejor, porque es darte cuenta si hay cosas que entendiste o que no entendiste. También con las mismas preguntas que tenés atrás del manual. Si vas leyendo y te das cuenta que una no entendiste, podés volver y decir, bueno, vuelvo a leer, vuelvo a revisar. Son guías que la verdad son muy útiles en ese sentido. Eh, Porque además piensen que el mismo que escribe el manual es el que pone las preguntas, es el que sabe qué es lo que les resulta relevante del manual. Digamos, los mismos editores hacen eso. Eh, pero bueno, sería básicamente eso, las guías de actividades, en lo posible háganlas, pero lo que es imprescindible y lo que no pueden no hacer es no leer el manual, porque 2 semanas antes no van a lograr estudiar toda la materia. Eh, no sé si hay alguna otra consulta, alguna otra pregunta. Si no, sigo con la concepción del hombre en la antigua Grecia. Bueno, No, sigamos. sigamos con esto. Bueno, a ver, cuando empecemos con la antigua Grecia, cuando estamos viendo a los griegos, en principio tenemos que entender que, a diferencia de la ciencia moderna que estuvimos hablando durante las últimas clases, hay una gran cadena de seres, hay una gran cadena de cosas, minerales, vegetales, animales, todo un conjunto de cosas en el mundo, entre las cuales el hombre pertenece. Es algo que está inmerso en este conjunto de cosas, en este orden. No obstante, la diferencia va a ser que va a haber un conjunto de entes, un conjunto de cosas, un conjunto de seres que se va a diferenciar de otras. Por un lado vamos a tener lo que son los seres vivos, los seres animados, y por otro lado los seres inanimados, o seres no vivos. Todos los seres vivos y por el otro lado los no vivos, las rocas, el agua, etc. ¿Cuál va a ser la diferencia? Y esto es una pregunta que de hecho está en este examen, entre un ser vivo y un ser no vivo. ¿Qué es lo que nos va a proponer Aristóteles?
En principio lo que nos va a proponer Aristóteles es que la diferencia central y más importante a la hora de diferenciar un ser vivo de un ser no vivo va a ser el alma. El alma, lo que vamos a entender, es un principio vital que va a hacer que el ser vivo sea tal. Perdón, hay un vendedor afuera de mi casa, es bastante molesto. Voy a tratar de hablar un poco más alto de tal manera que lo pueda llegar a tapar. La diferencia que hay entre el ser vivo y el ser no vivo entonces es el alma. El alma, dentro de la concepción aristotélica, pasa a ser como la forma del ser vivo, pasa a ser como el principio vital que le da forma a un ser vivo. Para que se entienda esto de forma, pensemos una mesa. ¿Cuál sería el material de la mesa? Y bueno, puede estar hecha de madera, puede estar hecha de metal, puede estar hecha de plástico, pero la forma, el hecho de que tenga 4 patas y una tabla por arriba, es lo que la va a hacer que sea una mesa, porque con el mismo plástico, con la misma madera, con el mismo metal, puedo hacer una silla, puedo hacer, no sé, un montón de cosas. Lo que va a determinar que sea una mesa va a ser la forma que tiene. Acá es la misma idea. Lo que va a determinar que un conjunto de materia sea un árbol va a ser que tenga un alma vegetal, un alma vegetativa. Lo que va a determinar que un conjunto de materia sea un perro va a ser que tenga un alma animal, un alma sensitiva. Y lo que va a determinar que un conjunto de materia sea un ser humano va a ser que tenga un alma intelectual, un alma espiritual, intelectual, perdón, sí, intelectual. Así como la forma de una mesa determina que sea una mesa, el alma va a determinar que una cosa sea un vegetal, que una cosa sea un animal, que una cosa sea un ser humano. En este sentido, no todos los seres van a ser igual de importantes. Va a haber una escala jerárquica, de tal manera de que las plantas son superiores a los seres no animados, los animales son superiores a las plantas, y los hombres son superiores a los animales, y por supuesto a todo lo que vino antes. Y esto se va a diferenciar, o esta escala jerárquica, esta diferencia entre que uno es mejor que el otro, el uno es superior que el otro, a través de los diferentes grados de vida. Les pido por favor que dejen de mirar el cuadro un segundo, les pido que escuchen esta idea. Y una de las cosas más importantes, vuelvo para atrás, para pensar al ser humano como está compuesto de materia y forma, ¿no? De un alma y un cuerpo, así le va a llamar, ¿no? Así como la forma de la mesa hace que la madera sea una mesa, el alma hace que el cuerpo sea un cuerpo humano y van a estar unidos. Va a ser una unión sustancial, se le llama, que son una misma cosa. Entonces, cuando a alguien se le pregunta a Aristóteles, bueno, ¿qué sería el ser humano? Bueno, es una unión de cuerpo y alma, que son uno solo, que están fijados, que están agarrados de alguna manera. Cosa muy diferente a lo que va a pensar Platón. Platón piensa que el alma está dentro del cuerpo y que está prisionera del cuerpo. En Aristóteles no, el alma está unida al cuerpo y es una unión buena. Volviendo a este punto, lo que nos vamos a encontrar son 3 grados de vida. Y cada uno de estos grados va a tener un tipo de alma. Y cada alma va a tener un tipo de función y va a referir a un tipo de viviente. El alma vegetativa, el primer grado de vida, va a tener la característica de que puede crecer, puede alimentarse y puede reproducirse. En este sentido tenemos las plantas y los vegetales como los mayores referentes. En segundo lugar, el segundo grado de vida, tenemos el tipo de alma sensitiva. Son tipos de almas, esto es muy importante, se diferencian por el tipo de alma que tienen. Que es el alma sensitiva, que tiene conocimiento sensible, o sea, puede ver, puede oír, tiene motricidad, se puede mover y tiene un apetito sensible, tiene deseos. En este sentido, las plantas no desean, mientras que los animales sí desean, para Aristóteles. Y por supuesto, el ser viviente son los animales.
Y por último, y el más importante para Aristóteles, va a ser el alma intelectiva, donde tenemos el entendimiento, que es la razón, y la voluntad. Y eso corresponde a los seres humanos. El punto acá importante y por qué se va a establecer una jerarquía, y por qué vamos a decir que uno es más perfecto que el otro desde Aristóteles, es que quien tenga el alma vegetativa va a tener sus funciones, quien tenga el alma sensitiva, o sea, el segundo grado de vida, va a tener todas las funciones que tengan el alma vegetativa. O sea, un animal va a tener crecimiento, va a tener alimentación y va a tener reproducción. Y a diferencia de las plantas, va a tener conocimiento sensible, motricidad y apetito sensible. O sea, va a tener todo lo que tienen las plantas más un par de agregados. Y el alma intelectiva va a tener todo lo que tiene el alma sensitiva, todo lo que tiene el alma vegetativa y además va a agregar entendimiento y voluntad. Por esto la idea de jerarquía, porque tengo todo lo de los demás y aparte entendimiento y voluntad. De esta manera, en base a lo que es el entendimiento y la voluntad, lo que nos va a decir Aristóteles es que el alma lo que tiene es la capacidad de logos, esa palabra que ya vimos un par de veces, que es razón, palabra, más que nada esos son los dos significados más importantes, por lo cual podemos tener un par de definiciones de lo que es el ser humano a partir de Aristóteles. Él nos va a decir que el ser humano es un ser vivo que vive en la polis, ¿no? Porque tiene palabras, se puede relacionar con los otros, es un ser vivo racional y es un ser vivo que habla o tiene palabra. Todo referido a esta capacidad que es el logos, que pertenece al alma. A su vez, nosotros habíamos dividido los seres vivos en 3 grados: vegetales, animales e intelectuales. Dentro de los intelectuales, como si fuese una subdivisión, hay 3 distintos grados de ser racionales, 3 distintas formas de ser seres humanos, con distintas capacidades. En primer lugar, lo que tenemos que recordar, y esto creo que se los dije la clase pasada, es que en el planteo de Aristóteles los seres humanos no son todos iguales, son naturalmente diferentes. Perdón, creo que se los dije la clase pasada, cualquier cosa, se los dije hace un par de clases. Los seres humanos son naturalmente diferentes entre ellos. En el primer grado de racionalidad es comprender lo racional, entender una orden, entender lo que se dice. Esto va a ser propio de los esclavos, que lo único que van a poder hacer es comprender lo que el otro le dice y obedecer órdenes. En segundo lugar, va a estar el grado de razón que puede comprender, o sea, hacer lo mismo que los esclavos y a su vez tomar decisiones. Esto va a corresponder en el planteo de Aristóteles a las mujeres, las cuales no solo van a poder comprender lo que se dice, sino que también van a poder dar órdenes, por ejemplo, a los esclavos y a los niños. Y el tercer grado de racionalidad va a ser comprender, tomar decisiones y poder debatir, poder pesar razones, poder entablar discusiones. Esto, de alguna manera, va a ser lo que va a tener únicamente el hombre varón adulto, ¿no? Esa va a ser la distinción de los grados de racionalidad en Aristóteles. Comprender lo racional, que es propio del esclavo, comprender lo racional y tomar decisiones, algo propio de la mujer, comprender racional, tomar decisiones y deliberar, algo de el varón adulto. Desde el comienzo de la época moderna se ha extendido la creencia de que los hombres son naturalmente iguales. Por compartir este supuesto, en los últimos siglos se cree estar en una posición más evolucionada y superior al de los griegos. Sin embargo, esta jerarquización sigue utilizándose, por ejemplo, en las empresas actuales. En estas existe un directorio que tiene la capacidad de deliberar, tomar decisiones, dar órdenes y dirigir al conjunto. Hay un estamento ejecutivo o general o gerencial que toma decisiones a partir de las orientaciones que da el directorio, y después está la gran masa de los trabajadores que son los que obedecen a sus jefes, los que también en los distintos niveles
obedecen órdenes. La diferencia que existe entre la concepción de los griegos y la moderna, desde esta perspectiva, es que los modernos consideran estas diferencias como algo meramente funcional, mientras que los griegos creían que eran naturales. De alguna manera, para el griego, que alguien ordene y que otro obedezca es una relación natural, mientras que en el caso de la modernidad, en realidad más o menos cualquiera que sepa puede ser el jefe. No hay una disposición natural. Entonces, dando cuenta de que esto está mucho más enfocado quizás al varón, cuando trata al ser humano, en el caso de Aristóteles, más que nada al ciudadano, como tiene la capacidad de comprender, de tomar decisiones y la de deliberar, para poder usar estas capacidades necesita encontrarse en la polis, necesita encontrarse en la vida política. De tal manera que acá tenemos la definición de ser humano como un animal político que se realiza en la polis, que esta capacidad de deliberar que tiene la puede realizar únicamente allí. La felicidad del hombre se va a dar por este lado. Puede ser por usar la racionalidad que tiene el hombre para hacer filosofía, o por otro lado por la vida política. De esta manera podemos decir que la polis, la ciudad, la podemos entender desde dos ángulos. Desde un ángulo podemos decir que es lo último a lo que se llega. Primero se construye la familia, después los grupos o las pequeñas comunidades y después se llega a la polis. Pero en rango de importancia la polis es la más importante de ellas, porque es donde finalmente el hombre puede llegar a desplegar con mayor fuerza sus potencias, sus capacidades. La autoridad común de la polis habrá de ocuparse de la defensa común y de la organización del intercambio, pero más importante será que establezca relaciones de justicia entre sus miembros y que fomente en ellos una voluntad justa, ¿no? La polis de alguna manera educa al hombre, porque lo hace que tenga que deliberar y lo educa que sea justo. Como se ve, la vida en la polis no solo aporta las condiciones materiales que el hombre requiere, también le proporciona el medio adecuado, orden justo, para que se realice como ser racional. Por ello es que las caracterizaciones del hombre como animal político y como animal racional están íntimamente ligadas. Solo dentro de la polis se puede hacer filosofía y solo dentro de la polis se puede hacer política. Si uno se dedicase únicamente a tratar de sobrevivir, a tratar de satisfacer los apetitos, Aristóteles diría no está haciendo nada mejor que un animal. No está usando su capacidad racional y su capacidad de deliberar. La polis brinda los medios para que el hombre realice su esencia y por lo tanto no simplemente su subsistencia, sino el despliegue de su esencia en el fin moral más alto que es precisamente la felicidad. Hasta ahí el planteo antiguo, el planteo de Aristóteles. No sé si hay alguna consulta, algo que quieran preguntar o comentar al respecto. Ok, aprovecho para conectar la computadora. Bueno, veo que no hay preguntas, lo cual me da a entender o que expliqué extremadamente bien o que ya quieren terminar la clase e ir a hacer otras cosas. Así que vamos a seguir con la concepción del hombre. ¿Sí, alguien tenía una pregunta? No, fue un accidente que se me desactivó el micrófono. Ok, no pasa nada. Ok, punto número 3, el anteúltimo, la concepción del hombre en el cristianismo. Para ver la concepción de hombre en el cristianismo, acá nos estamos ubicando a principios de la Edad Media, lo tenemos a este autor, a mi opinión, uno de los dos filósofos más importantes del medioevo, Agustín de Hipona, que él se va a encontrar en una época, digámosle, bisagra, una época de traspaso entre lo que es la antigüedad y el medioevo. Él se cuenta transitando todavía el pensamiento antiguo, le llega
con bastante fuerza, y a su vez también le llega toda la influencia del cristianismo. Estamos en el año, entre el año 350 y 430. El cristianismo recién está iniciando, recién se está expandiendo. De alguna manera está empezando a tomar fuerza como una de las religiones más grandes del mundo. De modo que en ese contexto, una de las grandes preguntas, una de las grandes cuestiones era, ¿qué hacemos con todo este conocimiento griego que venía de antes? ¿Lo aceptamos y abandonamos el cristianismo? ¿Lo rechazamos y solo seguimos con lo que dice la Biblia? En el caso de Agustín va a buscar hacer una síntesis, va a buscar adaptar los contenidos o la sabiduría que le venía a partir de Grecia conforme a el mensaje evangélico. Y ese va a ser un poco el espíritu que va a dar origen a la filosofía cristiana. Profe, Sí, una pregunta. ¿Este Agustín de Hipona es San Agustín? sí. O sea, así lo conocí en filosofía de la secundaria. Sí, es San Agustín. Bueno, le voy a empezar a decir San Agustín. Es más conocido por ese nombre, quizás no se usa tanto el término de santo en filosofía, más que nada. No sé, creo que es una costumbre en realidad, no tiene ninguna implicancia. Se le suele decir Bueno, Agustín de Hipona. Pero sí, San Agustín. Le voy a decir así a partir de ahora. gracias. De hecho, creo que en el manual también está de San Agustín. No sé por qué en este PowerPoint está como Agustín de Hipona. Sí, me parece que en el manual está como San Agustín. Perfecto. Está bien, es San Agustín, que no quede duda, no es otra persona. No sé, alguien tenía una pregunta, creo. No, bueno, al parecer no. O se arrepintió. Leo, su pensamiento respondió a la necesidad de una nueva sistematización filosófica, tanto de los problemas ya trabajados como de los nuevos. Por un lado, entonces, la gran tradición grecolatina de Grecia y Roma, su asimilación y absorción dentro de la nueva realidad para construir un nuevo sistema de pensamiento. Por otro lado, con respecto a la novedad del cristianismo, el tratamiento de problemas tales como la libertad, la historia, el hombre concebido como persona, el ser humano como universal, etc. ¿No? De alguna manera, no solo está tratando de hacer una síntesis, sino que el pensamiento cristiano trae otras cosas, trae otros conceptos y también va a traer otros problemas. Digamos, al menos en términos filosóficos, una de las grandes propuestas que va a traer el cristianismo es la igualdad entre todos los seres humanos. Ya no va a ser como en Aristóteles que distinguimos entre hombres, mujeres y esclavos, sino que se los va a considerar en igualdad de dignidad. Lo cual nos va a traer un problema, que es el problema de la libertad y el problema del mal. Si a nosotros le preguntamos a Aristóteles, bueno, ¿por qué una persona no actúa bien? Aristóteles no podría decir, bueno, en el fondo, o quizás también Platón, porque se deja llevar por las pasiones, porque no usa bien la razón, porque es medio animalito, si se quiere, en algún punto. En cambio, acá, en el pensamiento de San Agustín, lo que vamos a tener es que, ¿cómo explicamos el mal? ¿Cómo explicamos el mal moral, más que nada, si concebimos a todos iguales, a todos con las mismas capacidades en cierto punto? Mismas capacidades en el sentido de que no hay una diferencia entre quién era un hombre, quién era una mujer y quién era un esclavo. Somos todos iguales en dignidad. Así que cuando enfrenta el tema de la libertad, y que más que nada el problema del mal, se va a encontrar con dos tipos de males. El primer mal va a ser el físico, natural, que podemos decir cuando cae granizo, que no es muy bueno estar afuera, cuando sucede un terremoto, cuando sucede un tsunami. Este tipo de males que ocurren independientemente de lo que hagamos los seres humanos. ¿Cómo explicamos esto? ¿Por qué? Porque tenemos un Dios bueno, tenemos una naturaleza creada con un orden. ¿Cómo podemos explicar que de un Dios bueno, una naturaleza creada ordenada, suceden estos males? Bueno, Agustín va a decir, en el fondo,
Nosotros lo vemos como mal es porque lo estamos viendo con una visión muy particular, lo estamos viendo muy centralizado acá, en este punto, en este momento exacto, en este suceso. Lo que dice Agustín es que si pudiésemos tener un panorama más general, más amplio, pudiésemos ponernos en el lugar de Dios, veríamos que dentro de todo un plan, estos actos de hecho no son malos, sino que son constitutivos de este plan, que en el caso del cristianismo es un plan de salvación. Ahora, ¿qué hacemos con el mal moral? ¿Qué hacemos con este mal que hace el hombre? El hombre que miente, que roba, que mata. No, porque tenemos un Dios que crea un ser humano bueno, Dios que es bueno, crea un ser humano bueno, crea una voluntad buena, ¿por qué sucede el mal? Este apartado Agustín lo va a solucionar diciendo, Dios crea una voluntad que de por sí es buena, de que por sí busca cosas buenas, pero el hombre la usa mal, no sabe usarla, no sabe encontrar bien qué es lo bueno para él, qué es lo correcto, no sabe acondicionar su búsqueda a lo que debe hacer por mandato divino. Y esto se va a relacionar mucho con la idea de caída, de pecado original, ¿no? De alguna manera, la naturaleza humana, que es buena, la voluntad humana, que es buena, va a empezar a errar, va a empezar a funcionar mal a causa de este pecado original, a causa de esta caída, y va a ser algo solamente remediable a través de la gracia, que sería como una intervención extraordinaria de Dios. El mal moral, paso a leer, como pecado se le atribuye a la voluntad libre, puesto que el hombre es libre, es responsable. Al ser libre, la voluntad del hombre puede someterse al influjo de las pasiones, en vez de seguir la parte superior, el espíritu. Pero aunque por naturaleza esta voluntad debe tender a Dios, por ser libre también puede rebelarse, y está aquí la raíz del mal y del pecado. El hombre es responsable de esta elección, por lo tanto, debe aceptar la responsabilidad e imputabilidad de sus actos. Esa sería la idea. Nosotros podemos seguir las pasiones del cuerpo y actuar mal, o seguir el intelecto, seguir al espíritu y actuar bien. Entonces, quien actúe mal, de alguna manera es porque está siguiendo las pasiones de su cuerpo. Quien actúe bien, según los mandatos del espíritu, está siguiendo la voluntad de Dios. Entonces, cuando nos preguntemos qué es el hombre, va a ser parecido a lo que dice Aristóteles, va a tener mucho influjo de Aristóteles. Va a ser un pensamiento que lo va a seguir, tanto a Aristóteles como a Platón. Lo que va a decir es que es una unidad de alma y cuerpo, tal como decía Aristóteles, y le va a dar estas características al alma. Es espiritual, es inmaterial y es inmortal, ¿no? Dios la habría hecho inmortal. Y por el otro lado tenemos el cuerpo, que es mortal y que es material. Y en el caso de Aristóteles habíamos visto que el fin era la felicidad y que podíamos hacer un igual a la vida en comunidad, la vida política, la vida según la razón. Bueno, acá el fin va a ser la felicidad y va a ser la contemplación o el encuentro divino, el encuentro con Dios. Y entonces cuando tratemos de explicar las diferentes culturas o los diferentes momentos históricos, Agustín nos va a proponer dos formas de explicarla, dos formas de explicar estas vivencias. Van a estar las vivencias que vamos a llamar de la ciudad terrenal, las costumbres terrenales, que va a ser vivir según las pasiones, transgresión del orden divino y amor a sí mismo. Cuando yo me amo a mí mismo, la idea de fondo sería busco las pasiones, busco los gozos, busco mi bien por sobre el bien de los demás, en comparación al amor a Dios, que sería como lo amo a Dios, busco el bien común, el bien de todos, por sobre mi propio bien. Va a ser una vida que va a ser regida siguiendo al espíritu, siguiendo al alma, que va a estar conforme a la voluntad de Dios. Y nos dice Agustín, San Agustín, esto es así porque el hombre persigue dos amores, Dios y sí mismo. Aunque el hombre, siguiendo la tendencia hacia sí mismo, nunca llega a satisfacerse del todo,
y, en verdad, solo puede alcanzar la plenitud en Dios. Como que el hombre satisfaciendo el cuerpo nunca va a llegar a estar del todo feliz. Por ello, en definitiva, San Agustín afirma que es el amor el que hace al hombre verdaderamente libre. De allí su célebre frase, ama y después haz lo que quieras. ¿Cuál sería la idea detrás de ama y haz lo que quieras? Si vos ordenás tu vida y apuntás y lo llevás tu voluntad siguiendo al Espíritu y siguiendo la voluntad de Dios, en el fondo lo único que tenés que hacer es hacer eso y después podés hacer cualquier otra cosa. Una vez que amás correctamente lo que tenés que amar, después sos libre para hacer lo que quieras, porque ya estás apuntando hacia esa voluntad y hacia esa felicidad o fin que tiene el hombre. ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna duda antes de entrar al último apartado? Ahí está entrando alguien más. No, hasta ahora vamos bien. Al menos yo. Está bien. Son los problemas de la virtualidad. Ojalá les pudiese ver las caras, pudiese estar en un mismo lugar físico y me daría cuenta quién se está muriendo, quién ya está despierto, ya se está durmiendo, quién puede seguir, si hay que hacer una pausa. Pero bueno, ya casi terminamos. No, El a mí punto- me encanta filosofía. Me encanta. Bueno, qué gusto escucharlo. Vamos a ir con este último apartado, la concepción de la naturaleza humana en el siglo de las luces. Ayer una alumna me respondió todas las preguntas en miel excelentes, pero lo triste y quizás lo que me molestaba un poco es que en vez de poner un término que es iluminismo, me ponía ilusionismo, ¿no? Como que eran magos. Era algo que un poco me molestaba, un poco me decía que qué lástima que le esté errando al término. Por supuesto, si pasa algo así en un final, uno se da cuenta y dice, ya sé lo que me está queriendo decir, se equivocó un par de letras. Estamos en el siglo de las luces, o iluminismo, de la idea de luz. Y acá lo que vamos a entender por luz es razón. La idea del iluminismo es, somos nosotros quienes con la luz de la razón venimos a iluminar sobre los ignorantes, sobre la ignorancia. ¿Qué comprende el siglo de las luces como ignorancia? Bueno, todo lo que es el dogmatismo, refiriendo a las religiones, todo lo que es oscurantismo, también con esto, y la superstición. Ellos de alguna manera juzgan todo lo que vino antes, tratándolo de oscurantismo, tanto el medioevo como la antigüedad. Acá vamos a encontrar una gran variedad de autores, solo se los menciona un poco y también en el manual solo los mencionan, no tienen que estudiarse esos nombres de memoria, que son Hume, Locke, Kant, Adam Smith, Voltaire, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tener dos principales acontecimientos que quizás nos van a dar a entender qué está pasando acá en el siglo de las luces. En primer lugar, la Revolución Francesa, esta búsqueda, ¿no?, por la igualdad, la fraternidad y la justicia. Me parece que era así el lema, igualdad, fraternidad y justicia, capaz que le estoy errando alguno, que lo que busca es una igualdad en términos políticos, una igualdad en términos jurídicos. En un segundo lugar tenemos el desarrollo del capitalismo, ¿no? Y lo tratamos acá como un triunfo de la burguesía, en el sentido de que antes uno tenía que tener un título nobiliario para poder participar de la discusión política. Venimos de todo un sistema feudal en el cual si una persona adinerada, una persona con recursos, necesitaba alguna ley, necesitaba algún tipo de interferencia política, tenía que tener un amigo en el poder, tenía que tener alguien que corresponda. No podía meterse así nomás, no podía tomar una decisión muy fuerte sin ello. Esto va a caer durante el siglo de las luces. Se va de alguna manera democratizar un poco más de tal manera que no importa de quién seas el hijo, quién sea tu abuelo, cuál sea tu apellido, hay una mayor participación. Hacia los siglos XV y XVI se habían empezado a disolver el orden feudal y la sociedad fue mutando su configuración hacia otro orden. Con el correr de los tiempos asumió finalmente lo que se ha dado en llamar
el orden social burgués. En aquellos comienzos de la Edad Moderna y de la disolución del mundo medieval, surge con toda su fuerza una nueva entidad, el individuo, un producto del humanismo renacentista, que yergue la dignidad del hombre como el más alto valor, al tiempo que se derrumba el paradigma teológico vigente hasta entonces. Volvemos un poquito para atrás. ¿Qué se decía en la antigüedad? Bueno, lo más importante es la polis. Lo más importante y a lo que tiene que servir el ser humano es a la polis. ¿Qué se decía en el medioevo? Lo más importante es Dios. Hacia donde tenemos que apuntar, tal como lo vimos con San Agustín, es a adaptarnos a la voluntad de Dios. Acá se va a sacar esa idea, va a decir, es el individuo el centro de nuestro proceso, el centro del mundo. De tal manera que el hombre va a ser tomado con un gran valor, va a ser tomado como el punto de partida. En los siglos siguientes, el individualismo, vale decir, la consideración de la sociedad como si se tratase de la suma de individuos separados, autónomos y autosuficientes, fue acentuándose. Los filósofos del siglo XVII entendían la sociedad como la unión de individuos aislados y el siglo de la Ilustración no alteró este punto de vista. Recién en el siglo XIX comienzan a delinearse otras visiones del hombre. Lo que tenemos acá entonces en la Ilustración o iluminismo, que como le dije a mi pobre alumna de ayer, no es ilusionismo, es iluminismo, es que en principio vamos a tener una apelación a la razón. Todo lo que quiere ser demostrado aquí tiene que ser por medio de la razón, por medio de argumentos. Es la razón humana la que va a llevar luz sobre el mundo, la que lo va a poder ordenar. No, ya no importa tanto la creencia religiosa, ya no importa tanto la autoridad, quién dijo qué, sino que es las razones que puedas presentar. Va a haber una reivindicación de la libertad y la autonomía, también del lado de estas ideas. Es como llegar a una mayoría de edad, me salté un poquito al último punto que dice Kant, en el sentido de que ya no depender de lo que dijo otro y animarnos a conocer las cosas y a construir un mundo por nosotros mismos. No será ninguna sorpresa que esto en el tercer punto lleva una confianza en el ser humano, un optimismo antropológico, el ser humano como la guía para llegar a un mundo mejor, siguiéndonos a nosotros vamos a lograr todo eso. Una idea que se va a mantener muy fuerte hasta los más recientes siglos, ¿no? Cuando caen la Primera y la Segunda Guerra Mundial es como que este optimismo en el humano no se va a mantener mucho. Incluso imagínense dónde empieza o con qué país empieza la Segunda Guerra Mundial. Con Alemania, uno de los países más avanzados culturalmente. Arranca ese desastre en términos de pérdida de vidas humanas. Pero eso falta para llegar. Y el último punto es un cuestionamiento de todo lo anterior, una crítica. Empezar a ver con ojos críticos todo lo que se dijo antes. Empezar a poner en cuestión lo que dijeron tanto los antiguos, los medievales y todo el que vino antes. Esta es una idea muy fuerte que nos va a traer Immanuel Kant. Y lo que nos dice es, la razón enfrenta a la historia en exterioridad e intenta someterla a sus leyes. La historia no es racional. Por el contrario, es necesario obligarla a ser racional. ¿Cómo se convierte la historia en racional? Construyéndola a partir de los principios racionales de acuerdo la historia a la razón, adecuando la historia a la razón, construyendo la sociedad nuevamente desde principios racionales. Este es el intento de la Revolución Francesa. La pretensión de construir la realidad y la historia a partir de la razón es la tarea de la revolución, pero el desarrollo de este poder requiere de un conocimiento de las condiciones de posibilidad, los límites y los alcances de la razón. A esto llama Kant, a este conocimiento Kant lo llama crítica de la razón. Kant lo que nos va a comentar, lo que nos va a decir, es que de alguna manera los hombres nos encontramos en una especie de
punto medio, en una especie de dos mundos, en el cual tenemos una naturaleza que nos determina, y por el otro lado tenemos la libertad que nos permite determinar a nosotros, que nos permite actuar, que nos permite hacer. Y con esta capacidad, ya que somos libres, que podemos hacer, lo que nos va a decir Kant es, bueno, tenemos una herramienta muy buena que es la razón, que nos permite avanzar, que nos permite crear instituciones racionales, que nos permite una nueva forma de conocimiento mucho más avanzado. Pero para poder usar correctamente esta razón, primero la tenemos que estudiar. Tenemos que ver cuáles son sus posibilidades, sus límites y sus alcances. ¿Qué es lo que puedo conocer y qué es lo que no puedo conocer? Un ejemplo para darles a ustedes. Kant proponía que ideas como el alma, como Dios, como que hay después de la muerte, son cosas que la razón no llega, no puede llegar a conocer. Son cosas que tenemos que ignorar, que no son relevantes. Un paréntesis, después estas ideas Kant las va a usar un poco en su política, pero es un pequeño asterisco aparte. Y cuando Kant nos diga somos libres, tenemos esta capacidad que es la razón para construir a partir de nosotros, lo que va a decir es tenemos que salir de esta autoculpable minoría de edad. ¿Qué sería la autoculpable minoría de edad? Pensemos, por ejemplo, en una persona adulta que se comporta como un niño, que tiene todas las capacidades para dejar de ser un niño, pero se sigue comportando como un niño. Esto, lo que va a decir Kant, es lo mismo que hace el hombre moderno, que hace el hombre ilustrado, ¿no? Tiene todas las capacidades para empezar a usar esta razón, para empezar a crear, pero sin embargo se ata a los viejos dogmas, a las religiones, a seguir repitiendo lo que dice Aristóteles. Lo que propone Kant es dar un paso más allá. Siguiendo la metáfora, el hombre del siglo XVIII considera que ya puede caminar solo, sin andaderas. Puede prescindir de los tutores que le dicten las acciones a seguir, la dieta a observar, lo que se debe leer, lo que tiene que decir y lo que se tiene que callar. La gran tutora en materia moral y social era por entonces en Prusia, la patria de Kant, la Iglesia protestante, que legislaba sobre la vida de sus feligreses hasta en los más mínimos detalles. Kant se revela ante esta servidumbre autoculpable, es decir, voluntaria, porque ese estado de menesteriosidad y dependencia se debe a la cobardía y a la pereza, ambas perfectamente superables si los hombres se esforzasen en ello. Como resultado de este esfuerzo, piensa Kant, lo que se habrá conseguido no será un beneficio menor, sino la afirmación de la propia autonomía de la voluntad del hombre, de su majestad soberana no supeditada a ningún poder exterior. Kant proclama el lema de la Ilustración con un verso del poeta romano Horacio, que rezaba Sapere aude, que es atrévete a saber, ten valor de servirte de tu propio conocimiento. Esto engloba mucho la idea de Kant, ¿no? Atrévete a saber. Dejá de creerle al resto, salí de esta minoría de edad de andar esperando a que otro opine por vos, ya sea una iglesia, ya sea otro autor, que otro te diga cómo pensar, cómo decir, y empezá a usar la razón. Empezá a construir a partir de la razón un nuevo sistema, por ejemplo, moral. Kant nos dice que nosotros intuitivamente sabemos qué está bien y qué está mal, tenemos unas ideas sobre lo bueno y lo malo, pero que éstas tienen que ser desarrolladas por la razón. Entonces, para cerrar y terminar esta clase, la concepción antropológica iluminista nos va a decir, en primer lugar, que tenemos un papel activo en la ciencia, que no es escuchar o ver lo que dijeron otros, sino empezar a actuar. Una actitud optimista, esto más que nada con el ser humano. Una mentalidad analítica, acá es donde se empiezan a dividir las ciencias. Esto es algo que yo les decía, ¿no? Antes, ¿no? Como que ya el médico no se pregunta por qué es el ser humano. No, el cardiólogo se pregunta, ¿cómo hago que el corazón funcione bien? Punto. ¿Y cómo hago que no funcione mal? Por otro lado,
vamos a tener una vinculación también muy fuerte con lo que es el liberalismo político o la economía política. Y esto lo voy a explicar acá en el término de valores. Con la Revolución Francesa vimos que había un valor de igualdad, tanto político y jurídico. Hablamos de la libertad con Kant y de la utilidad vamos a referir a Adam Smith. ¿No? La idea básica, la idea fuerte de Adam Smith, hablada de una manera, sería la siguiente, ¿no? No es tan relevante a la hora de hacer intercambios, a la hora de relacionarse con los otros, más que nada en términos de comercio, si le estoy haciendo un bien al otro, si me estoy relacionando éticamente, porque en el fondo la ética es presentada como utilidad. ¿Cómo sería esto? Yo voy al mercado, yo voy al chino, yo voy a cualquier lugar, un almacén, y yo no voy a llegar, lo voy a mirar al almacenero y le voy a decir, bueno, en mi casa queremos comer esta noche, tenemos una cena especial, necesito llevarme fideos. No, yo lo que voy a hacer es me voy a acercar y le voy a decir, mirá, tengo plata, a vos te conviene, dame fideos. Y el del mercado no me va a mirar y me va a decir, bueno, mirá, yo necesito pagarle a mis empleados, me gustaría que me des la plata que tenés en el bolsillo, por caridad. No. El mercader va a decir, mirá, tengo fideos, te convienen, dame plata. Y de alguna manera esa sería la forma de relacionarse dentro del mercado que puede llevar a situaciones injustas, y esto lo admite Adam Smith, pero que prescindiría de lo bueno o lo malo en términos éticos. Lo importante es la utilidad. Yo voy y le digo, mira, esta plata te sirve, dame lo que me quiero llevar, y el almacén me dice, mira, esto que te quieres llevar, a vos te sirve más que a mí, quiero la plata. En ese sentido sería el término de utilidad. No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión, si no la vamos a terminar acá la clase. Bueno, al parecer no. No, Así no. que, ¿cómo? Bueno, Cuando se dice visión optimista, sí. ¿es lo mismo positivista? No. De última decir positiva. Positivista no es lo mismo. Dale. No, positivismo, hablando muy mal y pronto y explicándolo solo para responder cortita a la pregunta, lo podemos decir de la siguiente manera, lo dejo acá escrito. Podría ser, por ejemplo, un autor que es Comte, que dice, todo lo que es, todo enunciado verdadero es lógicamente, es científicamente comprobable, es empíricamente comprobable. El positivismo tiene mucho que ver con las ciencias, con lo empírico. No tanto con el hecho de que sea bueno. Va por otro lado. Dale. Ok. Bueno,